El Código de las Mentes Extraordinarias es un libro que parte de una idea bastante provocadora. La mayoría de las personas viven siguiendo reglas que nunca eligieron conscientemente. Reglas sobre el éxito, sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre lo que significa ser una persona valiosa. Y el problema, según el autor, es que muchas de esas reglas fueron heredadas de la cultura, la educación o el entorno, pero jamás fueron cuestionadas. El autor, Vishen Lakhiani, fundador de Mindvalley, sostiene que gran parte del sufrimiento, la frustración y el estancamiento personal aparecen cuando una persona vive intentando encajar en modelos que no fueron diseñados para ella. Y probablemente esa sea una de las razones por las que este libro tuvo tanto impacto. Porque no intenta enseñarte simplemente a ser más productivo o a ganar más dinero. Intenta ayudarte a replantear la forma en que entiendes la realidad. Desde las primeras páginas, Vishen explica que muchas personas viven atrapadas dentro de lo que él llama el espacio cultural. Es decir, el conjunto de normas invisibles que la sociedad considera normales. Estudiar una carrera determinada. Conseguir un empleo estable. Comprar ciertas cosas. Seguir ciertos caminos. Buscar aprobación externa. Y aunque algunas de esas reglas pueden funcionar para algunas personas, el problema aparece cuando se aceptan automáticamente sin reflexión. La primera gran idea del libro es justamente aprender a trascender ese espacio cultural. Porque según Vishen, las personas extraordinarias no aceptan automáticamente todas las reglas que reciben. Las observan. Las analizan. Y deciden conscientemente cuáles conservar y cuáles abandonar. Y probablemente esta reflexión sea mucho más importante de lo que parece. Porque muchas personas pasan décadas construyendo una vida que en realidad nunca eligieron profundamente. Simplemente siguieron el camino que parecía correcto para otros. La primera historia importante del libro es la propia historia de Vishen Lakhiani. Nacido en Malasia, creció dentro de una cultura donde el éxito estaba muy asociado a profesiones específicas como medicina, ingeniería o derecho. Desde pequeño recibió el mismo mensaje que millones de personas alrededor del mundo: estudiar, conseguir un buen empleo y construir una carrera tradicional. Siguiendo ese modelo, terminó trabajando para Microsoft. Desde afuera parecía haber alcanzado exactamente aquello que la sociedad consideraba éxito. Tenía prestigio. Estabilidad. Un gran nombre en su currículum. Pero internamente sentía algo muy distinto. No estaba feliz. No se sentía conectado con su propósito. Y esa sensación lo llevó a cuestionar algo que hasta ese momento parecía incuestionable. ¿Y si el problema no era él? ¿Y si el problema era el modelo que estaba siguiendo? Esa pregunta terminó cambiando completamente el rumbo de su vida. Renunció a la seguridad de una carrera corporativa y comenzó a construir lo que más tarde se convertiría en Mindvalley. La enseñanza detrás de esta historia es bastante poderosa. Muchas veces las personas creen que sentirse vacías significa que algo está mal en ellas. Cuando en realidad puede significar que están viviendo bajo reglas que nunca eligieron conscientemente. La segunda gran enseñanza del libro es cuestionar las reglas sin sentido. Vishen utiliza el término rules, una combinación entre bullshit y rules, para referirse a creencias sociales que aceptamos automáticamente aunque ya no tengan sentido. Y sinceramente, probablemente todos vivimos siguiendo algunas. Ideas como: necesitas un título universitario para triunfar. Debes trabajar durísimo durante décadas para disfrutar la vida después. El éxito significa acumular dinero y estatus. El fracaso debe evitarse. Según el autor, muchas de estas creencias funcionan como programas invisibles que limitan posibilidades. Y la única forma de liberarse es empezar a cuestionarlas. La segunda historia importante gira alrededor de Steve Jobs. Vishen utiliza su ejemplo para mostrar cómo algunas de las personas más influyentes del mundo lograron resultados extraordinarios precisamente porque cuestionaron reglas consideradas normales. Jobs abandonó la universidad. Tomó decisiones que parecían irracionales para muchas personas. Siguió intuiciones que otros consideraban riesgos absurdos. Sin embargo, esa capacidad de cuestionar caminos tradicionales terminó permitiéndole construir una de las compañías más importantes de la historia. La enseñanza aquí no es abandonar estudios o copiar exactamente sus decisiones. La enseñanza es aprender a pensar por cuenta propia.
Porque muchas veces las oportunidades más grandes aparecen cuando alguien deja de obedecer automáticamente expectativas ajenas. La tercera idea central del libro es la ingeniería de la conciencia. Y probablemente este sea uno de los conceptos más originales de toda la obra. Vincent explica que la mente funciona de forma parecida a un sistema operativo. Tiene hardware y software. El hardware representa los modelos de realidad. Las creencias que una persona tiene sobre sí misma y sobre el mundo. El software representa los sistemas de vida. Los hábitos. Rutinas. Procesos. Conductas. Y según el autor, si una persona quiere transformar su vida necesita actualizar ambos elementos. Porque intentar obtener resultados distintos con el mismo sistema mental suele generar frustración constante. Esta idea cambia bastante la perspectiva tradicional del desarrollo personal. Porque no se trata solamente de motivarse. Se trata de actualizar la manera en que se interpreta la realidad. La tercera historia importante del libro está relacionada con la autoestima del propio Vincent. Durante gran parte de su juventud se consideraba poco atractivo. Usaba lentes gruesos. Tenía problemas severos de acné. Y construyó una imagen bastante negativa sobre sí mismo. Durante años vivió bajo ese modelo mental. Hasta que una experiencia aparentemente simple modificó completamente su percepción. Durante una fiesta universitaria comenzó a conversar con una de las mujeres más atractivas del lugar. En medio de la conversación, ella le dijo que lo consideraba muy atractivo. Ese comentario generó algo inesperado. Por primera vez cuestionó la imagen que había construido sobre sí mismo durante años. Y a partir de ese momento comenzó a actuar con más seguridad y confianza. La enseñanza detrás de esta historia es enorme. Muchas veces las limitaciones más fuertes no están en la realidad. Están en la interpretación que hacemos de nosotros mismos. La cuarta gran idea del libro es redefinir los modelos de realidad. Porque según Vincent, gran parte de nuestras decisiones nacen de creencias profundamente arraigadas. Creencias sobre dinero. Amor. Trabajo. Capacidad personal. Éxito. Y muchas de esas creencias fueron adoptadas sin análisis consciente. Entonces el autor propone revisar constantemente esos modelos. Preguntarse. ¿Esta creencia realmente me ayuda? ¿Me acerca a la vida que quiero construir? ¿O simplemente la heredé de otras personas? Y sinceramente, esta práctica puede transformar completamente la dirección de una vida. Porque una sola creencia puede determinar miles de decisiones futuras. La quinta enseñanza del libro es actualizar constantemente los sistemas de vida. Aquí Vincent explica que las personas extraordinarias no dependen únicamente de motivación. Construyen sistemas, hábitos, métodos, procesos. Y los mejoran continuamente. Leer. Aprender. Experimentar. Medir resultados. Ajustar. El crecimiento deja de ser algo accidental y se convierte en una práctica consciente. Y probablemente esta sea una diferencia enorme entre quienes evolucionan constantemente y quienes permanecen estancados durante años. La cuarta historia importante tiene relación con la construcción de Ming Valley. Durante los primeros años, Vincent estaba obsesionado con alcanzar objetivos financieros específicos. Ingresos. Crecimiento. Resultados. Sin embargo, cuanto más se enfocaba únicamente en esas metas, más estrés acumulaba. Vivía constantemente preocupado por el futuro. Y aunque el negocio avanzaba, su bienestar personal disminuía. Entonces tomó una decisión distinta. Decidió incorporar felicidad, diversión y propósito dentro del proceso. No solamente al final. No como recompensa futura. Sino como parte de la vida diaria. Y ocurrió algo interesante. Cuando dejó de vivir exclusivamente enfocado en la meta y comenzó a disfrutar más el presente, la empresa creció todavía más. La enseñanza detrás de esta historia es una de las más poderosas del libro. Muchas personas postergan la felicidad para después. Después del ascenso. Después del negocio. Después de alcanzar cierta cifra. Pero Vincent propone algo diferente. Construir felicidad durante el camino. No solamente al final del recorrido. La sexta gran enseñanza es el concepto de doblar la realidad.
Y aunque el nombre puede sonar extraño al principio, la idea es bastante práctica. Significa mantener una visión ambiciosa para el futuro sin sacrificar la felicidad del presente. La mayoría de las personas cae en uno de dos extremos. O viven obsesionadas con metas futuras. O se conforman completamente con el presente y dejan de crecer. Vincent propone combinar ambas cosas. Tener grandes sueños. Pero también aprender a disfrutar el momento actual. Y probablemente esta sea una de las habilidades más difíciles de desarrollar. Porque vivimos en una cultura que constantemente nos dice que todavía falta algo para ser felices. Más dinero. Más éxito. Más reconocimiento. Mientras que el autor insiste en que el bienestar no debería depender únicamente de resultados futuros. La séptima gran idea del libro es la felicipina. Una mezcla entre felicidad y disciplina. Porque según Vincent, la felicidad no debería ser un accidente ocasional. Puede convertirse en una práctica diaria. Una disciplina emocional. Y aquí introduce una herramienta muy interesante basada en la gratitud. La mayoría de las personas vive observando la distancia entre donde está y donde quiere llegar. Siempre enfocada en lo que falta. En los objetivos pendientes. En lo que aún no consiguió. Dan Sullivan, mentor mencionado en el libro, llama a esto la brecha. Y Vincent propone invertir esa lógica. Mirar hacia atrás. Observar cuánto se ha avanzado. Valorar el crecimiento logrado. Practicar gratitud conscientemente. Y sinceramente, esta perspectiva puede cambiar muchísimo el estado emocional diario. Porque una persona puede estar avanzando enormemente y aún así sentirse frustrada simplemente porque solo observa lo que todavía le falta. La quinta historia importante del libro está relacionada con personas exitosas entrevistadas por Vincent durante años. Después de conversar con cientos de emprendedores, líderes y referentes del desarrollo personal, encontró un patrón repetido. Muchos de ellos alcanzaban objetivos impresionantes. Pero los más felices no eran necesariamente quienes tenían más dinero. Eran quienes habían aprendido a combinar crecimiento con bienestar emocional. Propósito con disfrute. Ambición con gratitud. Esa observación terminó influyendo profundamente en las ideas centrales del libro. Porque mostró que el verdadero éxito no consiste solamente en acumular logros. También implica construir una vida que se sienta significativa mientras ocurre. Otra enseñanza muy importante es la visión del futuro. Vincent explica que las personas extraordinarias suelen tener una visión inspiradora de lo que desean crear. Pero no se limitan a metas materiales. Piensan también en experiencias. Contribución. Relaciones. Crecimiento. Impacto. Y para ello propone un ejercicio conocido como las 3 preguntas más importantes. ¿Qué quiero experimentar? ¿Cómo quiero crecer? ¿Cómo quiero contribuir? Estas preguntas cambian completamente la manera de diseñar objetivos. Porque desplazan el enfoque desde la acumulación hacia la transformación personal. Otra idea poderosa del libro es que la identidad no debería quedar congelada. Muchas personas viven definiéndose constantemente por experiencias pasadas. Errores. Fracasos. Limitaciones. Pero Vincent insiste en algo fundamental. La identidad puede evolucionar. Una persona no está obligada a seguir siendo quien fue hace 10 años. Puede actualizarse. Reinventarse. Cambiar de dirección. Y probablemente esta sea una de las ideas más liberadoras de toda la obra. Porque permite dejar de ver el pasado como una sentencia permanente. En el fondo, el Código de las Mentes Extraordinarias habla sobre libertad mental. Sobre aprender a cuestionar creencias heredadas. Actualizar modelos internos. Diseñar una vida más consciente. Y dejar de vivir únicamente siguiendo expectativas externas. No se trata solamente de éxito profesional. Ni únicamente de crecimiento personal. Se trata de construir una realidad más alineada con quien eres realmente. Y probablemente esa sea la reflexión más poderosa de todo el libro. Muchas personas pasan años intentando cambiar circunstancias externas. Cuando gran parte de la transformación comienza modificando las reglas invisibles que gobiernan la mente. Y bueno, hasta aquí llega este resumen del Código de las Mentes Extraordinarias.
Espero que las ideas, historias y reflexiones de este libro te hayan ayudado a cuestionar algunas creencias, replantear ciertas decisiones y observar tu vida desde una perspectiva más amplia. Porque muchas veces el cambio más importante no ocurre cuando consigues algo nuevo. Ocurre cuando empiezas a pensar de una manera diferente. Agradecimiento al oyente. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que este resumen te haya aportado ideas útiles para crecer, reflexionar y cuestionar aquellas reglas que quizás has seguido durante años sin darte cuenta. Cada libro tiene el poder de abrir nuevas posibilidades, pero el verdadero cambio comienza cuando llevamos esas ideas a la práctica diaria. Mensaje motivacional. No subestimes el impacto de una nueva creencia. Una sola decisión consciente puede cambiar el rumbo de tu vida más de lo que imaginas. Atrévete a pensar diferente, construir tu propio camino y convertirte en la mejor versión de quien puedes llegar a ser. Lecturas recomendadas. Piense y hágase rico. La magia de pensar en grande. El poder de la hora. Hábitos atómicos. Gracias nuevamente por escuchar y nos vemos en el próximo resumen.